En 1928, en un convento en Earling, Iowa, ocurrió uno de los exorcismos más aterradores y documentados en la historia de la Iglesia Católica. La historia de Anna Eklund comenzó mucho antes, cuando todavía era una niña en el seno de una familia católica. Desde temprana edad, mostró un comportamiento normal, pero al llegar a la adolescencia, su personalidad comenzó a cambiar de manera inexplicable. A los 14 años, experimentó un repentino y profundo rechazo hacia la religión. Cada vez que intentaba rezar, leer la Biblia o asistir a misa, se sentía enferma, mareada y con náuseas. Su aversión a los objetos sagrados se intensificó. No podía acercarse a imágenes religiosas sin que un escalofrío recorriera su cuerpo, y cualquier intento de recibir la comunión terminaba en convulsiones o vómitos incontrolables. Los sacerdotes de la comunidad comenzaron a sospechar que algo más allá de lo natural estaba afectando a Anna. Lo que más desconcertaba a los presentes era que, en ciertas ocasiones, la joven hablaba en idiomas que nunca había aprendido, incluyendo latín y alemán antiguo. Su conducta se volvía errática y en varias ocasiones, su familia la encontró murmurando en un tono gutural y con una mirada perdida. Sin embargo, lo más aterrador fue cuando su propia familia y vecinos comenzaron a notar que poseía un conocimiento inexplicable sobre eventos y pecados ocultos de las personas a su alrededor. Se decía que podía adivinar los pensamientos de la gente con solo mirarlos, un detalle que solo aumentó el miedo de quienes la rodeaban. Al principio, los médicos intentaron tratarla con diversos métodos, pero ninguno pudo explicar lo que le estaba ocurriendo. La ciencia no tenía respuestas para los síntomas de Anna, y la familia, desesperada, decidió recurrir a la iglesia. Fue entonces cuando se contactó al sacerdote alemán Theophilus Riesinger, un exorcista experimentado con múltiples enfrentamientos contra lo que él llamaba fuerzas malignas. En 1912 se llevó a cabo el primer exorcismo, que pareció funcionar temporalmente, pero años después, en 1928, los síntomas regresaron con una intensidad devastadora. Anna afirmaba que escuchaba voces constantemente que la atormentaban y la incitaban a cometer actos impuros y violentos. En varias ocasiones aseguraba ver figuras sombrías acechándola en las esquinas de su habitación. La situación se volvió tan insoportable que la iglesia decidió trasladar a Anna a un convento apartado en Earling, Iowa, para realizar el exorcismo en un entorno controlado, lejos del ojo público y de la influencia de cualquier persona que pudiera interferir en el proceso. El convento de San José, donde fue llevada, era un lugar de estricta disciplina y recogimiento. Las monjas encargadas del lugar, aunque al principio no creían del todo en las afirmaciones de la posesión, pronto comenzarían a presenciar fenómenos que cambiarían su perspectiva. El exorcismo comenzó en una habitación preparada con crucifijos, velas bendecidas y reliquias sagradas. Desde la primera sesión, Anna reaccionó con una violencia inimaginable. A pesar de su complexión delgada, demostró una fuerza sobrehumana, al punto de que se necesitaban varias personas para sujetarla. Su rostro se desfiguraba, adoptando expresiones de ira y odio que no parecían humanas. Su voz cambiaba de manera aterradora, alternando entre múltiples tonos y gruñidos guturales que parecían venir de distintos seres. En varias ocasiones, la joven hablaba en latín fluido, un idioma que jamás había estudiado, y en otros momentos respondía a los sacerdotes en dialectos arcaicos de alemán. Durante el ritual, se registraron fenómenos físicos inexplicables. En un momento, su cuerpo levitó varios centímetros sobre la cama, un evento que fue presenciado por las monjas y los sacerdotes presentes. El aire en la habitación se volvió espeso y helado, y un hedor insoportable a azufre llenó el lugar. Se escuchaban ruidos extraños provenientes de las paredes, como si algo invisible se estuviera moviendo dentro de ellas. En ciertos momentos, los objetos religiosos dentro de la habitación eran lanzados violentamente al suelo sin que nadie los tocara. Uno de los momentos más aterradores ocurrió cuando los demonios dentro de Anna comenzaron a identificarse a sí mismos. Según los registros del exorcismo, ella estaba poseída por varias entidades demoníacas, incluyendo a Lucifer, Judas Iscariote y otros condenados.
Durante una de las sesiones, Ana comenzó a hablar con la voz de Judas, afirmando que su condena eterna era servir a Lucifer y atormentar a las almas débiles. También se burlaba del exorcista y de los presentes, revelando sus pecados y debilidades más ocultas, causando terror entre los asistentes. En repetidas ocasiones, la joven vomitaba sustancias extrañas, que iban desde un líquido negro hasta espuma espesa. Su cuerpo se hinchaba de manera grotesca y se retorcía en posiciones imposibles. Las monjas que la cuidaban por las noches aseguraron que, en varias ocasiones, sus extremidades se extendían de manera anormal, como si su cuerpo estuviera siendo controlado por algo que intentaba romperlo desde adentro. El padre Riesinger continuó con el rito del exorcismo día tras día, agotado pero determinado a expulsar las entidades malignas que habitaban en la joven. El sufrimiento de Ana era evidente, pero cada vez que los demonios eran debilitados, su resistencia se intensificaba. En varias ocasiones, ella intentó atacar físicamente al sacerdote, pero era contenida por las monjas y asistentes. La lucha duró 3 semanas, en las cuales los episodios se volvieron cada vez más intensos. El punto culminante llegó cuando el padre Riesinger realizó la oración final de liberación, ordenando a las entidades demoníacas que abandonaran el cuerpo de Ana en nombre de Dios. Fue entonces cuando Ana emitió un grito desgarrador que resonó en todo el convento, haciendo que varias monjas se persignaran de inmediato por el miedo. Un humo denso y oscuro salió de su boca y desapareció en el aire. Luego, su cuerpo se desplomó, inerte y sin fuerzas. Por un momento, todos creyeron que Ana había muerto. Sin embargo, cuando despertó, su rostro ya no reflejaba desesperación ni odio, sino una paz profunda. Dijo que los demonios se habían ido y que, por primera vez en años, sentía su mente y su cuerpo completamente libres. El exorcismo había sido un éxito. Después del exorcismo, Ana pudo retomar su vida y nunca más experimentó signos de posesión demoníaca. A pesar de las numerosas teorías que han intentado desacreditar el caso, la cantidad de testimonios, documentos y pruebas recogidas por la Iglesia Católica lo convierten en uno de los exorcismos más documentados de la historia. El convento donde ocurrió el exorcismo todavía existe y muchas personas afirman que aún se pueden sentir rastros de la presencia maligna que una vez habitó en él. Este caso se ha convertido en uno de los más aterradores y emblemáticos de la historia de la demonología, sirviendo como base para numerosas películas y libros sobre exorcismos y fenómenos paranormales. Hasta el día de hoy, sigue siendo uno de los eventos más impactantes dentro de la historia de la Iglesia Católica y de los estudios paranormales. Este ha sido otro episodio de Misterios en la Noche. Si tienes historias, imágenes o videos de fenómenos paranormales que quieras compartir conmigo para que salgan a la luz, puedes enviarme a mi correo. Déjanos tu comentario. ¿Crees que esta historia es real? ¿O solo es una leyenda más? Nos vemos en el próximo episodio, donde un nuevo misterio nos sumergirá en lo desconocido. Hasta entonces, mantén las luces encendidas. Buenas noches y dulces pesadillas.